Mi nombre es Adalberto Méndez López, actualmente director del área de atención a personas con discapacidad en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué me involucró o qué me motivó a atender este sector, a atender las necesidades de las personas con discapacidad? Realmente fue una experiencia personal. Mi madre, cuando yo era más joven, adquiere esclerosis múltiple y fallece de esclerosis múltiple. Durante la época de la enfermedad nos damos cuenta, más bien yo me di cuenta, de que no estábamos en un país inclusivo. Eso era un país que realmente tiene un problema serio con la exclusión, y ahí me di cuenta de que la discapacidad no es un problema. El problema es la sociedad al imponer las barreras que generan que la persona con discapacidad no se pueda incluir. Ahí fue donde cobré conciencia. Después estudié la carrera de Derecho, y tras varios años de práctica profesional como abogado de empresa, decidí dedicarme 100% a la defensa y protección de los derechos humanos. La dirección que actualmente presido, en la cual me desempeño, es una dirección que se crea en el año 2011 y que se crea justamente para dar cumplimiento al artículo 33.2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esta dirección recae el Mecanismo Nacional de Monitoreo para la implementación y supervisión de la Convención sobre las Personas con Discapacidad, y es un mecanismo que únicamente existen dos de ese tipo en México: el mecanismo para la supervisión para la tortura, la prevención de la tortura, y este mecanismo de supervisión. Ambos mecanismos residen en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con respecto al trabajo que he desarrollado en materia de personas con discapacidad, hablo un poco de la libertad de las personas con discapacidad. Es un caso en el que me tocó involucrarme cuando era académico, particularmente sobre el amparo indirecto en revisión 159/2013, que habla, este es uno de los precedentes más importantes que emite la Suprema Corte en materia de personas con discapacidad. Es el caso de Ricardo Adair Coronel. Analizamos que una persona con discapacidad, en términos del artículo 12, realmente puede y debe estar en igualdad de condiciones ante la ley. Desafortunadamente, la legislación mexicana, y particularmente el Código Civil, regula un juicio de interdicción que es anacrónico y no armónico con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al trabajar en el caso de Ricardo Adair desde la academia con una amicus curia que se presentó a la Suprema Corte, pugnamos justamente para la armonización de este juicio de interdicción en términos del 450 del Código Civil, y buscar que sean reconocidos como sujetos de derechos y no sujetos de caridad, con restricciones categóricas, y evitar justamente esas restricciones, evitar que las restricciones no sean categóricas, sino que verdaderamente sea un empoderamiento de la persona con discapacidad en pro de la inclusión. Con respecto a mi experiencia internacional, yo creo que todas las experiencias que he tenido me han motivado, y todas las experiencias que he tenido en diferentes partes del mundo han dejado algo en mí. Me cambió la vida, sin duda alguna, en 2008, cuando estuvimos como observadores electorales en distintos condados del estado de California, en Estados Unidos. Logramos traer a México, después de un arduo trabajo de observación electoral, las casillas accesibles para personas con discapacidad. No existían. Y después de haber hecho un trabajo multidisciplinario y con muchísimos actores en la materia, realmente nos sentimos alegres de que logramos la disposición de las autoridades en traer a México las casillas accesibles, y sobre todo promover el ejercicio y el derecho al voto, así como el derecho a ser votados de las personas con discapacidad. Sin duda alguna, trabajar en Argelia, en una zona de conflicto con personas que adquirieron una discapacidad por los conflictos armados con Mauritania y Marruecos, también fue algo que cambió mi vida. Trabajar con las comunidades de refugiados y particularmente con las personas con discapacidad en medio del desierto del Sáhara me dio una perspectiva más real y tangible de la necesidad que los derechos humanos tienen en el mundo, y sobre todo el hecho de que deben ser salvaguardados y regulados efectivamente. Eso me llevaría a un último comentario, y es justamente la necesidad de promover una cultura de derechos. Las personas con discapacidad desafortunadamente han sido invisibles ante la ley y ante la sociedad durante mucho tiempo. Realmente que exista una convención de la envergadura de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento internacional que México promovió desde 2001 y que vio solidificado en 2006, genera
porque México realmente debería ser una autoridad en la materia. Promovimos un instrumento internacional que fue un parteaguas a nivel internacional y necesitamos volvernos un parteaguas en la materia. Desde la CNDH buscamos trabajar esta cultura, verdaderamente ser un organismo que le dé seguimiento a las omisiones que las autoridades del gobierno federal tengan en la materia y a través de evidenciar esas omisiones emitamos criterios que obliguen a estas autoridades justamente a transformarse hacia una cultura de la inclusión y del respeto a las personas con discapacidad. Me gustaría concluir compartiendo un mensaje, y es que la radicalización del discurso de la discapacidad es el principio del fin para la inclusión. No podemos radicalizar al movimiento, no podemos segmentar y segregar al movimiento. Personas con y sin discapacidad tienen que ser un movimiento conjunto. El día en que las personas sin discapacidad logren entender el discurso de la inclusión, habremos dado un paso favorable hacia el pleno respeto y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias a No Te Rajes, y desde la CNDH les tendemos una mano a cualquier persona que busque protección y que busque justamente hacer valer sus derechos humanos. Muchas gracias.